buenas tardes, bienvenidos a la hora del té, un espacio para conversar sobre diversos temas que interesan a la familia. Hoy vamos a estar tratando un tema de suma importancia, sin embargo, poco abordado en nuestros medios, y para eso contamos con un especialista que nos acercará a la crisis infantil de los 3 años. Contaremos también con el reporte en exteriores de una de nuestras periodistas. La invitación queda hecha para que nos acompañe. Ya comienza la hora del té. Conocida popularmente como la edad de las perretas, rabietas o pataletas, cerca de los 3 años de vida se produce una crisis psicológica con manifestaciones en el comportamiento que a veces pueden ser difíciles de manejar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se considera una crisis del desarrollo? ¿Cuánto dura y cómo manejarla? A estas y otras interrogantes les dará respuesta nuestra especialista invitada, la licenciada Mercedes Calderón Centelles. Pero antes recibiremos, como es habitual, a la periodista Yaniris Blanco, quien se encuentra en exteriores recogiendo opiniones sobre el tema para el espacio de hoy. Hola Yaniris, un placer recibirte en nuestro programa. Gracias, Odi, un saludo para ti y para todos los televidentes. En este primer momento de entrevistas estaremos conociendo las opiniones de algunos pobladores acerca de la crisis infantil de los 3 años. Acompáñenme. La crisis de los 3 años es que el niño quiere un objeto, quiere lograr algo, el adulto se lo brinda, no se lo brinda porque no se toca. Y como empieza a llorar, le da su perreta, el adulto se lo brinda con tal de no escuchar ese llanto. Y entonces, al brindarle ese objeto con el llanto, después él ya comprende que con ese llanto él va a obtener lo que él quiere, y cada vez que él quiere algo que le dicen él no se toca, no lo puedes coger, él da su perreta, y por eso es que él ya como obtiene lo que él quiere, ya va a dar siempre perreta. Sí, más o menos le voy a hablar de la niña mía. Yo viví más o menos eso, pero bueno, por lo general fue provocado porque la niña quería expresar con sus palabras los deseos de las cosas, pero no podía, y lo hacía de esa forma, en forma de perreta. Si no se sabe atender esa crisis que se le dice la crisis de los 3 años, se agudiza y puede que el niño tenga hasta 17 años y continúa, lo refleja de otra forma, pero continúa logrando lo que él quiera a través de la perreta. Pero no pienso que sea porque quieren hacer perretas, sino porque quieren tomar agua, quieren comer cualquier cosa y lo expresan de esa forma. Que a la medida que van creciendo, eso va desapareciendo. ¿Por qué? Porque se le introduce el lenguaje y ellos pueden comunicarse y expresar lo que quieren, y va desapareciendo eso. Hasta aquí este primer momento de entrevistas. Volvemos ahora al estudio en la hora del té. Y luego de ver algunas opiniones sobre el tema que abordamos en la tarde de hoy, le damos la bienvenida ya a la licenciada Mercedes Calderón Centelles, quien es jefa del Departamento de Educación Especial en el territorio Santa Cruz del Norte. Buenas tardes, Mercedes, bienvenida a nuestra cita de hoy. Buenas tardes a ti también. Pues bueno, ya lo decíamos al inicio de nuestro programa, conversamos sobre un tema que, a pesar de ser muy importante y además vivido por casi todas las personas que tienen menores a su cuidado, es poco difundido en nuestros medios. Y parecería que todo se va a resolver. El niño con 3 años ya tiene un poco más de independencia, ya camina, no tenemos que estarlo cargando o vacunando el día entero. Sin embargo, comienza la crisis. Hablábamos un poco ya al inicio de qué va esta crisis de los 3 años, pero por favor, nos gustaría que nos ayudaras a comprender mejor este proceso. Como bien tú dices, aparece una crisis a los 3 años. Evidentemente es la crisis que generalmente las personas hablan, el niño tiene perretas, es la crisis de las perretas, de las rabietas, es este momento.
Esta crisis de los 3 años, como bien hablamos, aparece en esta edad, que puede ser un poquito antes, no se enmarca precisamente a los 3 años exactamente, puede ser un poquito antes o un poquito después, pero siempre aparece sobre ese tiempo. ¿Qué pasa? Que aquí los niños comienzan a tener manifestaciones en el comportamiento, y es por eso que se llama como una crisis, ¿no? Se ven con manifestaciones en el comportamiento que incluso a veces es difícil un poco de manejar por los mismos padres o por los adultos que los están cuidando en ese momento, en esa etapa de ese desarrollo. Aparece también que ellos en este tiempo, estos pequeños comienzan a sentirse independientes, comienzan a reconocerse, comienzan a valorarse ellos mismos, y es por eso que se le llama una crisis en la parte psicológica, en la parte de la personalidad. Incluso se habla que es aquí cuando comienzan las crisis en la personalidad y comienza el desarrollo entonces de la personalidad. Es un momento en que lo más importante es el yo. Yo lo hago solo, yo lo puedo hacer todo, déjame a mí solo. O sea, ese pequeño se está descubriendo él como persona. Exactamente, está descubriendo su identidad y tiene necesidad de expresar sus emociones y su identidad. A esto también se le puede unir que todavía sus procesos cognitivos están muy maduros, entonces por lo tanto ese nivel de autorregularse, por supuesto, va a ser muy pobre todavía. Y aparecen entonces estas rabietas y nos parecen entonces que son caprichosos. Esa es la etapa de esa crisis de los 3 años. Un proceso que se torna a veces, como bien decías, un tanto desesperante para los padres, y no solo los padres, también los cuidadores, porque están en una etapa los niños en la que muchas veces para papá o mamá trabajar deben dejarlo. Lo mismo en el periodo de círculo infantil que en los cuidos. Exactamente. Y es muy bueno que las personas tengan entonces el conocimiento de a qué se están enfrentando cuando sucede esto. No es sencillamente que estamos hablando de un niño que es malcriado, de un niño que se porta mal. Es todo un proceso en el propio desarrollo del pequeño. Claro, a veces piensan que porque son caprichosos que se está portando mal, sino que no, para nada. Esto viene con el mismo proceso de la edad. Es normal que aparezca. Ahora, ¿cómo podemos identificar que estamos en presencia de una crisis de este tipo? Bueno, el primer síntoma, para hablar de esa manera, son las rabietas. Ellos tienen necesidad, como te decía anteriormente, de expresarse. Entonces, pero son las pataletas, las rabietas, cuando quieren una cosa y si tú no se las das, empiezan las perretas, empiezan los llantos inesperados de vez en cuando. Incluso a veces esto puede tener, cuando el adulto le pone límites, que ellos desafíen entonces también los límites del adulto. Esa es una de los síntomas que aparecen. El cambio de humor también. A veces están alegres, a veces están más deprimidos, a veces se ponen bravos por cualquier cosa, que no los puedes ni tocar porque parecen erizos, como dicen los padres. No lo puedo tocar porque está hoy que no hay quien lo mire, por todo está llorando, por todo grita, está muy irritable. Los cambios de humor aparecen. También aparece la independencia exagerada de ellos. Lo quiero hacer todo yo sola. Si vas por la calle con ellos no quieren que tú le des la mano, ellos van solos. A vestirse solo, el baño solo, todo es ellos solos. Que esto forma parte también, por supuesto, de esta independencia, de esta manera de querer expresar: yo estoy, yo existo, yo pienso, soy yo quien estoy aquí, soy diferente a los demás. Y son síntomas que aparecen durante toda esa etapa que, como tú bien dices, a los padres o al adulto que le cuida a veces le parece o le es un poco difícil de manejar. Pero esos son los síntomas que aparecen generalmente. Incluso también la negación. A veces le dicen a todo que no, incluso cuando a veces es sí, que quieren decir que sí, pero le dicen que no. Es sencillamente para probar que pueden hacer otra cosa. Sí, también esto se da. Parece que quieren probar fuerza, como dicen los padres. Son fusiles que ellos van utilizando. Ellos saben que con esto que voy a hacer me pueden dar esto o me pueden dar lo otro. Yo quiero un caramelo, si no me lo da voy a dar una perreta. También aparecen los 3 años esos fusiles que ellos utilizan contra el adulto. Ellos tienen un arma que ellos saben que pueden utilizar o no con ese adulto, no con todo. A veces con mamá sí, con papá no, con abuela sí. O sea que estamos hablando de que también son a esa edad capaces de determinar dentro de este mismo proceso con quién pueden o con quién no. Claro, llegar a este tipo de cuestiones. Y hay algo importante que sería el cómo reaccionan los adultos ante estas situaciones. Pero te propongo hacer una pausa. ¿Cómo no? Y más adelante vamos a retomar el tema para tratar algunas de las pautas que has mencionado ya durante este primer tiempo y que me resultan interesantes. Sé que a los amigos que nos están observando a este tiempo también. Entonces, la invitación a tomar un poco de té. Gracias. Como hemos visto, una de las principales manifestaciones de las crisis de los 3 años son las rabietas.
Ante ellas, ¿cómo actuar? Les propongo observar el siguiente material que trae algunas pautas para enfrentarnos a este tipo de situaciones. ¿Cómo actuar si tu hijo tiene una rabieta? 1. Mantener la calma. Puede parecerte imposible, pero es así. En un momento de rabieta, no vale de nada responder con enfado o con una actitud negativa. Por eso, respira hondo. La mejor forma de evitar que la tensión aumente es mantener una actitud calmada y tranquila que transmita seguridad al niño. Ofrécele un abrazo y deja que canalice su enfado llorando hasta que se tranquilice. 2. Pon límites. No cedas a sus deseos. La rabieta de los niños es una forma de poner a prueba tu capacidad para decir que no. Sé fuerte y firme. El niño debe aprender que ciertas situaciones no son negociables y que la rabieta no servirá para conseguir lo que se proponga. El objetivo es que aprenda que no conseguirá nada con enfados y pataletas. Si esto no lo practicas a tiempo, la crianza de tu hijo puede volverse muy difícil en un futuro. 3. Comunícate con el niño. Siempre lo digo, debería haber una asignatura en el colegio que sea cómo gestionar nuestras emociones. Nos evitaría muchos problemas de autoestima en un futuro. Los niños no saben cómo controlar sus emociones y hasta que esta asignatura exista, como padres, es nuestro deber y responsabilidad ayudar a entenderlas. ¿Cómo gestionar las emociones de un niño? Muy fácil. Habla con él en un tono calmado. Explícale por qué su actitud no es buena, porque no es posible comprar lo que él quiere o hacer lo que pide. Dale una explicación que le ayude a entenderlo o una alternativa a sus deseos. También es importante que el niño entienda por qué ha reaccionado así y si hay algún sentimiento frustrado más profundo detrás de esa actitud. Si es así, tiene que aprender a expresarlo de otra manera. Las rabietas no son la solución. 4. Ayúdales a liberar energía con actividades. A menudo, las rabietas aparecen cuando se acumula mucha tensión o energía. Imagínate lo difícil que debe ser para un niño liberar toda esa energía cuando vive en un apartamento, rodeado de cemento y hormigón. El lugar de los niños es la calle, el parque, la naturaleza. Necesitan explorar, correr, saltar y hacer deporte. Si no hay más remedio que quedarte en casa, invítale a hacer actividades como pintar o bailar. Actividades que le ayudarán a expresarse con el cuerpo, lo que no puede hacer con palabras. Le ayudarán a liberar energía y mantener una actitud positiva. Te aseguro que después de esto verás a tu hijo más relajado, feliz y descansado. 5. Dales ejemplo. Los niños imitan el comportamiento de los adultos que le rodean y como padres sois su mayor referente, su forma de ver y comprender el mundo. Si ellos observan que eres capaz de mantener la calma en situaciones de tensión, les transmitirás esa misma paz y tranquilidad a ellos. Así, ellos aprenderán a tener el mismo comportamiento, ya que tú te convertirás en su mejor ejemplo. Por eso, la próxima vez que tu hijo tenga una rabieta, obsérvate, evalúate y concéntrate en mantener la actitud correcta. Como ves, la crianza del niño depende mucho de la psicología. No debes entender las rabietas de tu hijo como algo negativo. Pasar por ellas les ayudará a aprender a reconocer sus emociones. Si sigues estos pasos, poco a poco verás que las rabietas irán desapareciendo. Ayúdale con cariño y paciencia a superar esta etapa para que sea más fácil para él y pueda tener un crecimiento sano y adecuado. Y ya de vuelta con nuestra invitada de hoy, continuamos desarrollando el tema de la tarde. Mercedes, me gustaría que nos comentaras cuáles son las causas que originan esta crisis de los 3 años. Bueno, mira, esto no tiene una receta. Eso está en dependencia, primero, del modelo de crianza que los padres quieran asumir. ¿Cómo tú vas a criar a tu hijo? Incluso en este momento, en esta etapa tan convulsa en que la informática tiene a los padres un poco también revueltos, a los niños y a los padres. Hay que ver qué modelo quieren escoger los padres para la crianza de los niños. Esto tiene que ver también con los modos de actuación que tengan los padres, con la coherencia de las acciones que tengan los padres con sus hijos. Mamá dice una cosa y papá tiene que hablar el mismo idioma, o abuela que esté en casa tiene que hablar el mismo idioma de mamá y de papá, porque lo que no puede pasar es que cada uno por su rumbo tenga acciones diferentes ante esta situación de la crisis de los 3 años. Todos tenemos que hablar el mismo idioma. Por eso te decía que está en dependencia del modelo de crianza con los niños. Es importante que se le dedique tiempo a los niños. Es importante jugar con ellos.
Es importante también poner rutinas en la crianza de los hijos, en los horarios de vida de los hijos, porque ellos se van a sentir más cómodos y se van a sentir también más seguros. Tú tienes que poner un horario para la comida, para el juego, para el baño, para el sueño, para todo se le pone un horario. Ellos, fíjense, están en un momento que están desarrollando su independencia, pero necesitan también estar protegidos de alguna manera. Y cuando tú le haces rutinas en el horario de vida a los niños, entonces ellos reaccionan de mejor manera. También es importante la comunicación clara con los niños, explicarles claramente cómo es cada situación o cómo reaccionar ante cada conflicto. Esto es importante. No le puedes estar haciendo un cuento cuando ya tienes un niño que él mismo se está definiendo como persona. No le puedes estar haciendo un cuento al niño, tienes que hablarle con las cosas claras. Tienes que ponerle también límites a las situaciones que se den. Por ejemplo, si hoy no te quieres poner el short, me quiero poner un vestido. Las cosas tienen que ser limitadas. Te dejas poner el vestido, el rojo o el azul, por ejemplo. No le vas a poner a coger todo el escaparate de ropa que tenga, no. ¿Es este o es este? O sea que en ese punto sí es... De alguna manera tienes que limitarlo también. Claro, pero es importante en este punto, entonces, por lo que nos comentas, dejarlos también que tengan determinada autonomía. No es sencillamente decir el no por llevarle la contraria, en este caso también al niño. No, te hablaba de siempre hablar de manera clara. Al niño siempre hay que explicarle, incluso cuando lo castigas, siempre tienes que explicarle por qué te estoy castigando. Porque te portaste mal, porque cruzaste la calle sin mí, porque te fuiste sin permiso para casa del vecino o porque derramaste la comida en la mesa. Tienes que explicarle siempre por qué. Y otra cosa importante, también tú debes recompensar. Cada vez que se portan bien, se recompensa. No son grandes recompensas como decir, bueno, si te portas bien, te voy a comprar un camión de volteo. O te voy a comprar una computadora, una laptop, no sé. No son esas grandes recompensas. Las recompensas pueden ser verbales, que bien te portaste. La recompensa puede ser un beso, puede ser un abrazo, puede ser un apretón, puede ser un abrazo de familia. Son recompensas que tú le puedes dar a tu niño. No estoy hablando de recompensas materiales. Exactamente. Es un reconocimiento que va a ayudar también muchísimo con la autoestima y con la comprensión. Exactamente. Porque el afecto llega, yo creo que de mejor forma que el obsequio o el estímulo material, sobre todo en esta edad. Me resulta interesante saber a este tiempo cuáles son las causas como tal que originan esta crisis de los 3 años, aunque ya de determinada forma hemos ido viendo algunas de ellas. A ver, mira, una de las causas es el desarrollo cognitivo de los niños. En este momento ellos empiezan a desarrollar la autonomía, la independencia, la toma de decisiones, que incluso a veces yo te decía que se torna desafiante con los adultos cuando se les pone límite. Pero esas son una de las causas. También puede ser una de las causas la expresión de sus emociones. A veces hay muchos pequeños que todavía el lenguaje no es claro. No tienen un desarrollo de lenguaje como deben tenerlo en esa edad, porque ya a los 3 años ya los niños van incorporando cerca de 300 palabras en su vocabulario, en su lenguaje. Y hay muchos niños que todavía no lo tienen desarrollado por diversas causas. Y eso es una forma también de ellos expresarse con las perretas, con el llanto, con las pataletas, como le decimos, con los gritos. Cuando no tienen un lenguaje, ya te estoy diciendo, desarrollado como debe ser en esa etapa. También pasa que ellos están conociendo todo el mundo que les rodea. Esa interacción, ellos están conociendo al adulto, cómo es que funciona el adulto con ellos, cómo funciona la amiga, el amiguito. Ellos lo están conociendo. Y ese entorno que ellos están, ¿cómo decir? Te están investigando, se están llenando de todos esos aprendizajes, ellos lo están probando en este tiempo. Además el control. Ellos tienen también necesidad de controlarse a ellos mismos, de controlar todo lo que está a su alrededor. Y vuelve nuevamente a ser importante aquí el papel de los adultos, entonces, en función de las características del pequeño al que se estén enfrentando. Claro, ya lo decías en un primer momento. Por eso es tan importante. Yo decía en un momento que todavía sus procesos cognitivos son muy maduros. No podemos pretender que ellos reaccionen como un adulto, no lo pueden hacer. Porque sí, es verdad, quieren ser independientes, pero son niños todavía. Y es el momento entonces de tú guiarlos, de cómo hacer las cosas, cómo atender ante determinada situación, ante un determinado conflicto, cómo reaccionar, cuál es la mejor posición. Tienes que enseñarlo desde ya, porque estamos hablando que esta es la primera crisis que se da, pero a partir de aquí comienzan todas las demás. Quiere decir que no se va, exactamente, no van a parar las crisis. Esta es una primera parte. Pues sí. Ahora, Mercedes, hay algo más. Nos decías al inicio del espacio que no debíamos enmarcarnos sencillamente en los 3 años. Cumplió 3 años, viene la crisis.
No, no, Puede a veces suceder que aparece ocurra antes, que ocurra después. Ujú. ¿Y ahora cuándo termina este proceso? ¿Cuándo termina? Mira, yo te decía que no aparece a los 3 años exactamente, puede ser 2 años y medio, 3 años y un poquitico. Cuando termina también está en dependencia de cómo se maneje, pero generalmente de 2 semanas a 1 mes y medio, más o menos, lo que debe demorar la crisis si sabemos manejar la crisis. Hay muchos momentos que las crisis son tan complejas, los niños son tan complejos que tienen a los padres en tensión hasta los 4 o 5 años. Por eso te digo, está en dependencia de cómo el adulto maneje la crisis, del modelo que quieran asumir para su crianza, del niño también, porque todos somos diferentes. Y también hay una cosa, esta crisis a veces aparece más temprano en las niñas, las mamás que tienen niñas a veces aparece más temprano, porque las niñas se dan cuenta más rápido, desarrollan más la habilidad, más rápido de cómo manipular al adulto. Y es una cosa que debemos tener en cuenta, porque a veces las mamás se encuentran, ¿no? Mi niño es así, la mía es así, y te das cuenta de la diferencia que hay entre una hembra y un varón. Y es parte del propio proceso biológico Es parte de maduración. del propio proceso biológico, exactamente. Pues bueno, me resulta muy interesante todo lo que vamos conversando. Creo que los amigos televidentes también están conociendo un poco más de cómo tratar estos temas que son de suma importancia, no solo para el padre o la madre, creo que para la familia de manera general, porque ya lo explicábamos, ¿verdad? La implicación que tiene de conjunto toda la familia para enfrentar esta crisis y que entonces no sean discordantes las opiniones, los criterios o la forma de crianza cuando hablamos de pequeños en casa. Te propongo hacer otra pausa ahora para volver con nuestra periodista en exterior, quien llega con otras opiniones sobre el tema de la tarde. ¿Cree usted que se puede prevenir la rabieta en los niños? Es la siguiente interrogante a la que le estaremos dando respuesta en este segundo momento de entrevistas. Bueno, para evitar esta perreta, esta crisis de 3 años, todos los adultos tienen que ponerse de acuerdo. A la vez que se le dice no se toca, todos no deben ceder. Y decirle al niño no se toca, y todos decir a la vez que no se toca. Él querrá dar su llanto, depende de la edad que tiene, después que se calme y dar su perreta, entonces se le explica, eso no se toca porque es un adorno, eso no se toca porque te puede dañar. Comunicándose con ellas o con ellos, con los niños, hablarle mucho, utilizar medios de enseñanza, como por ejemplo la visualización de los objetos, como yo lo hice, jugar con la muñeca, y así el niño es capaz de expresar sus palabras. Y hasta aquí las entrevistas de hoy. Volvemos ahora al estudio con Odi, su invitada, en la hora del té. Mercedes, nuestra periodista en exteriores, hacía una pregunta y me parece adecuado iniciar este tiempo nuevamente con la misma interrogante. ¿Pueden prevenirse las perretas? A ver, hay que pensar primeramente en una cosa. La crisis de los 3 años va de todas las maneras, porque es normal, pasa en el desarrollo de la personalidad de todas las personas. Ahora, las perretas se previenen en dependencia de cómo tú quieras educar a tu hijo. A ver, hablábamos en un momento y yo te decía, yo no pasé trabajo con mi hija, por ejemplo, porque en ese momento, en esa edad, que si íbamos a la tienda, por ejemplo, yo tenía que decirle, vamos a comprar esto, si nos alcanza dinero, te compro los demás. No tienes que pelear, no tienes que ponerte brava, no se puede apretar, porque tú vas preparando al niño, ¿ves? De manera anterior, para que no pasen entonces las perretas y no pasen estas cosas, por supuesto, ni en la calle ni en el hogar. Por eso te decía en un inicio que es importante la conversación clara siempre con los niños para evitar entonces también estas perretas. No todos los padres la pasan de la misma manera. Está en dependencia de cómo tú vayas manejando esta situación. Todos los niños son iguales. Algunos le dan más perretas, incluso los regañas, los sientas y se levantan y tú los vuelves a castigar y se vuelven a levantar. Hay que seguir insistiendo, porque el hecho de que tenga una crisis no quiere decir que todo sea por generación espontánea, porque el niño lo haga todo como lo quiera hacer. Estamos ahí para ponerle límites desde ahora, para que no se nos complique entonces la crianza de los niños, de nuestros hijos, adolescentes y jóvenes en un futuro. Se pueden prevenir las perretas de esa manera, con la conversación clara y estableciendo los límites que hay que establecer en esta edad, porque si no lo hacemos ahora, después nos es muy difícil. Pero de todas maneras la crisis va a estar en menos grado, en menor grado, en mayor grado va a aparecer igual.
Pero bueno, somos nosotros los adultos los que tenemos la responsabilidad de guiar entonces esta crisis o de guiar el desarrollo de los pequeños en este momento. Y el hablar con él después, o con ella, lógicamente, después de terminar una perreta y explicarle que no estuvo bien, creo que también es parte importante dentro de este proceso para que él vaya entendiendo. Por supuesto, porque seguro cuando tenga una perreta, seguro que mamá o papá le van a poner un castigo, que no tiene que ser el golpe. Estamos hablando de un castigo de limitarle, por ejemplo, el juego, de limitarle, por ejemplo, salir afuera a jugar con los amiguitos porque ellos juegan dentro de la casa o fuera de la casa. Son límites que tú les vas poniendo, es un castigo, aun cuando no se den cuenta, o a veces sencillamente lo sentamos en una silla para que se le pase la perreta, como decimos a veces los padres. Pero hay que explicarle siempre el porqué de la reacción que ha tenido el adulto en ese momento. Cuando pensamos en perreta, yo creo que hay una imagen que nos llega a todos a la cabeza. Pensamos en ese niño revolcado en el piso, pataleando, gritando, con el que no sabemos qué vamos a hacer. Realmente. ¿Es prudencial ignorarlos mientras esto sucede? A ver, lo más importante es, lo puedes ignorar, siempre observando y evitando, por supuesto, que no se vayan a dar un golpe, porque a veces tienen la perreta, se revuelcan por el piso y puede haber un objeto que sea un peligro para ellos. O puede estar muy cerca de una pared, de una columna, no sé, de cualquier cosa que puede ser una barrera de peligro y los niños se puedan lastimar. He visto algunos que incluso se agreden, se muerden. Sí, lo que no puede pasar es que el adulto ceda ante las demandas que tiene el pequeño en este momento, porque si cedes ante sus demandas, perdiste el juego, como dicen ustedes. Es una etapa maravillosa. Lo que sí lleva, cuidado, lleva la guía del adulto, es lo que lleva, y la paciencia sobre todas las cosas. Hay que tener calma, mucha calma con esto. Aprender a disfrutar incluso estos procesos también dentro del crecimiento. Se disfruta, porque incluso cuando pasa el día que pasó todo lo que pasó, todas las cosas que hizo, usted siente y dice, superado. Maravillado. Sí. Día superado. Sí mismo, pero te quedas maravillado con las cosas que hace, porque son cosas novedosas, son cosas nuevas. Imagínate tú sentirse tú mismo. Vaya. Dentro de todo lo que hemos conversado en esta tarde, que me ha parecido muy provechosa, ¿algún consejo en específico para los padres, los cuidadores, la familia en general que estén con pequeños en esta etapa? Que tengan mucha calma. Va a pasar de todas maneras la crisis. No se va a demorar 2 años ni 3 años, va a pasar. La crisis va a pasar, tienen que tener calma. Y el que no tiene hijos, a ver, que tenga uno solo, por ejemplo, o sea el primer hijo y le tocó pasar por esta etapa que nos va a tocar a todos, por supuesto, en menor o en mayor grado. Si no sabe cómo manejarla, puede acercarse a un especialista, a un psicólogo, por ejemplo. También puede acercarse a sus abuelos, a sus padres también, que le pueden dar consejos también acerca de esta etapa, porque como ya todo el que tiene hijos más grandes ya pasó por el proceso y te puede aconsejar también, no solamente el especialista, puede tener buenas referencias de cómo lo canalizó este momento de crisis de su hijo. Y pueden haber muchas cosas positivas que tú puedas ir recogiendo, son aprendizajes que tú puedes ir recogiendo de otras personas que ya pasaron por este proceso, si no quieres ir al especialista. Aunque generalmente uno siempre dice, bueno, déjame ver mi mamá qué hacía conmigo, qué hizo mi abuela conmigo. Sí. Y hay muchas cosas que te dan trigo, te dan fruto, y tú puedes manejar entonces la crisis con mayor soltura, con mayor responsabilidad. Te agradezco muchísimo este encuentro de hoy y te hago la invitación para volver a encontrarnos en otro momento, justo aquí en la hora del té, para conversar otro tema que, como este, es de muchísima importancia para la familia. Está bien. A usted, amigo televidente, le esperamos dentro de 7 días aquí en la hora del té para conversar otros temas de interés para la familia. Pero recuerde, si su hijo o hija se encuentra en una situación similar a la descrita en el espacio de hoy y necesita atención especializada, búsquela. La cita es aquí en 7 días en la hora del té. Y ahora sí, pues bueno, disfrutemos nuestro té. Claro que sí.